Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Son tan amables de tomar la Sagrada Escritura, por favor, y abrirlas en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 4, versículos 13 y 14. Cuando usted lo tenga, puede dar gloria a Dios. Epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Galacia, en su capítulo 4, versículos del 13 y 14. Bendito sea nuestro Dios. Después vamos a orar delante de nuestro Dios. Si usted lo tiene, puede dar gloria a Dios. Vamos entonces a leer estos dos versículos que dice así: que vosotros sabéis que por la flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre, en esta noche, Dios, Señor, te damos gracias que nos permites estar en tu casa, pero asimismo, Dios, el poder meditar, Señor, en tu palabra. Dios, Señor, pedimos de tu bendición, Señor, pedimos de tu gracia. Pero también nosotros debemos de ver que la enfermedad es una puerta que Dios permite abrir en ocasiones para poder compartir el mensaje del Evangelio, hermanos. Y este es el caso del apóstol San Pablo, ¿no? Que encontramos en la Escritura, un hombre con padecimientos físicos. Sin embargo, fue un hombre que se dejó en las manos del Señor, y que eso no le impidió que la predicación del Evangelio fuera llevada por el mundo gentil, hermanos. Por eso hoy vamos a considerar en esta noche la predicación del Evangelio en la enfermedad. Mire usted, amado hermano, esta epístola del apóstol San Pablo fue escrita más o menos en el año 49 después de Cristo, y está dirigida, como nos dice el título de la epístola, está dirigida a los Gálatas. La zona o la región de Galacia se encontraba en el Asia Menor, que hoy es en la actualidad es Turquía, hermanos. Y fue una región que San Pablo visitó en su primer viaje misionero, y en aquel lugar, en aquella región de Galacia, el Señor le permitió establecer varias iglesias en Galacia. Y iba juntamente con Bernabé, hermanos. Ciudades como usted lo recordará en la lectura de la Escritura, que lo encontramos en Hechos, en Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Frigia, Licaonia. En estas ciudades, el apóstol Pablo predicó y dio el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y es en estos lugares en los cuales, hermanos, se conoce como la región de Galacia, hermanos. Y nosotros encontramos que, esta epístola, la epístola a la cual nosotros damos lectura, hermanos, fue escrita con la finalidad como pastor, el apóstol San Pablo como pastor y hombre que fundó y que estableció aquellas iglesias, con la preocupación que había en aquellos lugares, porque en la iglesia de Galacia habían entrado falsos hermanos, los cuales habían estorbado a la predicación del mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Eran judaizantes y buscaban pervertir el evangelio. La palabra de Dios nos muestra sobre otro evangelio. El apóstol San Pablo en esta epístola habla de una forma clara, pero también dura a la iglesia en Galacia, porque fue una iglesia que había sido instruida de una forma clara sobre el evangelio, sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su obra redentora, sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no así estos falsos hermanos que entraron a
a la iglesia en Galacia, bueno, estaban perturbándolos. San Pablo expresa esas palabras: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas necios, faltos de entendimiento, porque habían sido instruidos en la gracia y ahora con aquellos hombres judaizantes estaban volviendo a los rudimentos, a la ley, hermanos. Y nos muestra esta epístola, bueno, la línea central de esta epístola es la justificación por la fe. Y entonces San Pablo esgrima a lo largo de esta epístola todos estos argumentos que nos muestran que por las obras de la ley nadie se justifica, que el hombre solamente puede ser justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces San Pablo estaba preocupado por este cambio de pensamiento que estaba en esta iglesia en Galacia, hermanos. Era preocupante. San Pablo les decía: ¿cómo es que empezaron por el Espíritu y ahora van a terminar por la carne? Les decía. No, eran las cuestiones que el apóstol San Pablo expresaba a la iglesia en Galacia eran claras, eran contundentes, y muestra, por ejemplo, el propósito de la ley, ¿no? El propósito de la ley lo describe el apóstol San Pablo en esta epístola, ¿no? Que el propósito de la ley era mostrar al hombre su condición pecadora, ¿no? Que el hombre reconociera que él era un pecador y que la ley de Dios era una ley perfecta, era una ley santa, y que el hombre humanamente no podía cumplir los mandamientos de Dios, no podía ser justificado delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley, porque no podía cumplirla. Y al hacerse transgresor de una sola de la ley, hermano, se convertía en transgresor de toda la ley. También nos muestra que la ley viene a ser como un ayo, ¿no? Como un mayordomo, y la finalidad también de este mayordomo era conducirnos a Cristo, ¿no? Entonces la ley cumple su propósito, ¿no? La ley cumple su propósito porque nos muestra que nuestro Señor Jesucristo vino y Él cumplió toda la ley, hermanos, y por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos hallar el poder ser justificados delante de nuestro Dios. Y entonces, a lo largo de esta epístola, que es muy parecida en los temas, es una epístola muy parecida a la epístola a los Romanos, pero más condensada. Hay muchos temas muy no sé cómo decirlo, iguales, que desarrolla en la iglesia, aquí en la epístola a los Gálatas, ¿no? Y los últimos capítulos nos habla sobre la batalla de la carne y del espíritu, hermanos. Pero en medio de toda esta exhortación que el apóstol San Pablo tiene a la iglesia en Galacia, hermanos, en medio de toda esta exhortación encontramos estos versículos que nosotros dimos lectura, las cuales nos muestra, por ejemplo, dice que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne, antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En medio de toda esta exhortación que el apóstol Pablo tiene, encontramos estos versículos porque la relación que el apóstol San Pablo tenía con la iglesia de Galacia cuando fue a aquel lugar era una relación muy buena, ¿no? Era una relación muy buena. Sin embargo, aquellos falsos hermanos tergiversaron el evangelio, cambiaron, ¿no? Mostraban un evangelio por obras, ¿no? Y decía el apóstol San Pablo, no que hubiera otro evangelio, ¿no? Sino que estos hombres confundieron, decía el apóstol, como si los hubieran encantado, hechizado. Y entonces en medio de ello encontramos esta expresión, la cual el apóstol San Pablo menciona que había una buena relación con ellos, y que cuando San Pablo vino a ellos, ellos recibieron el evangelio. Lo más curioso que encontramos en medio de todo esto es que
la situación en la cual se encontraba el apóstol San Pablo cuando llega a la zona o a la región de Galacia, hermanos. La palabra de Dios nos muestra en el primer versículo, hermanos, que dimos lectura, que es el versículo 13, que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio, y lo que nos va a mostrar que la condición del apóstol San Pablo no era buena su salud. Sabemos porque la Escritura nos muestra que había un aguijón en su carne, la cual él había orado al Señor para que se le quitara. Sin embargo, el Señor le había mostrado que a él le bastaba su gracia, ¿no? Sin embargo, no nos menciona si se refiere a este padecimiento o era otro padecimiento. Algunos dicen, algunas otras fuentes dicen que podía haber sido malaria, que la adquirió en la zona costera de aquella región, y que por ello tuvo que subir a la región central, que era Galacia, para tratar a lo mejor de tener una mejor salud y recuperarse. La cuestión, lo que nosotros podemos decir conforme a la Escritura, es que el apóstol San Pablo estaba enfermo y que a causa de la enfermedad tuvo que ir a la región de Galacia. Y vamos a ver la predicación del evangelio en la enfermedad, y vamos a ver que Dios abre las puertas del evangelio, ¿no? Esto es interesante. Colosenses 4 del versículo 3 al 4 nos muestra: orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por lo cual aún estoy preso, para que solo manifieste cómo me conviene hablar. Y esto es interesante porque el hecho de la predicación del evangelio en medio de la enfermedad, y uno puede decir, ay, ¿cómo se puede predicar el evangelio en medio de la enfermedad? Bueno, sí se puede. Mire, no es que uno trate de hacer un grupo de hermanos que están enfermos y mandarlos a evangelizar o a predicar el mensaje de la palabra. No es por ahí, hermanos. La cuestión es que en medio de la enfermedad muchas veces es una puerta que Dios abre para que el mensaje del evangelio sea predicado, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, que no es el hombre, es Dios, que en medio de la enfermedad, del padecimiento, Dios permite muchas veces que el evangelio sea predicado. Y esta es la situación, que el apóstol San Pablo, en medio de la enfermedad, él puede predicar el mensaje de la palabra de Dios. Tuvo que desplazarse de un lugar a otro, y en medio de esa circunstancia que Dios le permitió, Dios le abrió la puerta para que el evangelio fuera predicado, así como lo dice San Pablo a los colosenses: orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra. Y recordarán que cuando el apóstol San Pablo y Bernabé estaban en la iglesia en Antioquía, el ministerio de la iglesia en Antioquía oró por ellos y fueron mandados a predicar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces encontramos cómo es Dios el que abre las oportunidades, abre las puertas para que el mensaje de la palabra sea predicado, hermano. Entonces, en la versión 60 dice: porque vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, dice, os anuncié el evangelio al principio, ¿no? Entonces encontramos al apóstol San Pablo predicando el mensaje de la palabra, predicando el evangelio, hermanos, ¿no? Y encontramos que no era una zona, sino que tenía que ir a varios lugares a los cuales se predicó el mensaje de la palabra de Dios. Mire, si usted quiere checarlo más adelante, usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo del 13 y 14. En esos capítulos se encuentra cuando el apóstol San Pablo predica el evangelio en la zona de Galacia, hermanos. Y encontramos cómo los gentiles, bueno, primero predica el evangelio a los judíos y los judíos lo rechazan. Sin embargo, las puertas fueron abiertas para que los gálatas, los gentiles de aquel lugar, oyeran el mensaje de la palabra de Dios y lo abrazaran, hermano.
pero fue a causa de que San Pablo llegó a aquel lugar bajo esta circunstancia, ¿no? Bajo la enfermedad. Y cuando nosotros leemos, seguimos nosotros leyendo la parte de la Escritura en Gálatas, en el versículo siguiente, 4:14, dice: y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne, antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces nos muestra entonces la predicación del evangelio en la enfermedad. Dios obra por encima de nuestras limitaciones, hermano. Uno puede decir: es que yo estoy enfermo, es que yo quiero descansar, es que esto, que lo haga. No, en medio de nuestras limitaciones, en medio de la enfermedad, del padecimiento, hermanos, Dios se glorifica. No, y es que yo en verdad me siento mal, pero a veces Dios permite las circunstancias, hermano. Permite que uno esté en cama, a veces permite que uno llegue al hospital, hermanos. ¿Cuál es el propósito de ello? Que Dios sea glorificado. Esa es la realidad. No, que Dios, que su nombre sea glorificado, que el mensaje de la palabra sea transmitido, que seamos instrumentos en las manos del Señor. Y entonces encontramos que nos dice la palabra: y no desechaste ni menospreciaste mi tentación que estaba en mi carne. La versión, la Nueva Traducción Viviente lo muestra de esta forma: porque aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, dice, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron, dice. Entonces nos muestra que esta enfermedad era algo visible, era algo que la gente, que las gentes podían darse cuenta de que San Pablo estaba padeciendo esta enfermedad, ¿no? Y que era un padecimiento que a lo mejor en otros lugares lo hubieran rechazado. Se hace mención de que en la cultura griega, cuando una persona está en aquella cultura griega, pasaba un hombre junto a una persona que tenía un padecimiento, una enfermedad crónica o algo que para ellos era desagradable, pasaban y escupían al piso como en señal de desagrado. Y eso es lo que el apóstol San Pablo trata de explicar en este pasaje. Dice: ustedes no escupieron al piso en señal de menosprecio hacia mí. O sea, ¿ustedes creen que el apóstol San Pablo no conocía su situación? Sí. Y cuando nosotros en algún momento, hermanos, nosotros vamos a estar enfermos y a lo mejor llegamos a estar en cama o llegamos a estar en un hospital, hermanos, ¿no? Eso no nos detenga para poder predicar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. El apóstol San Pablo dice en segunda epístola a los Corintios 12, del 8 al 9, dice: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Y esto es una realidad, hermano, para el creyente que está consciente de quién es Dios. Que cuando estamos enfermos, hermanos, no es un tiempo en el cual nosotros debemos de buscar más al Señor. No es un tiempo en el que debemos de buscar su rostro, buscar su misericordia. Es un tiempo de muchas veces de reflexión, de autoanálisis, de ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, si en qué áreas hemos fallado o hemos faltado. Y es un tiempo en el cual nuestro ser interno se fortalece, aunque este cuerpo ciertamente se va desgastando porque es natural, hermano. Pero con el pasar del tiempo, el creyente, el cristiano debe de hacerse más fuerte en el Señor. ¿No? Debe de ser un hombre maduro. Y aparte, hermanos, nosotros sabemos, San Pablo lo decía en la epístola a los Romanos, hermanos, con respecto al evangelio: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, al gentil, hermanos. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar
Hermano, nosotros conocemos nuestra debilidad, nosotros conocemos nuestras limitaciones, pero en medio de ello, hermano, nosotros sabemos que el mensaje del Evangelio es poder, hermanos, ¿no? Y es Dios el que obra en medio del hombre, que es Dios el que obra en medio de las circunstancias del hombre. Entonces, esto no le impidió a San Pablo, su limitación de su enfermedad no le impidió a San Pablo el predicar el mensaje de la palabra de Dios, su enfermedad, su padecimiento, hermanos. ¿No? Esto es algo que nosotros debemos entender, hermano. Que no somos nosotros, es el mensaje de la palabra de Dios. No es nuestro testimonio. Ciertamente nuestro testimonio es un medio que muchas veces utilizamos para dar a conocer a Cristo, para dar a conocer el Evangelio, no hablando de lo que muchas veces de nuestras bendiciones, sino el propósito de un testimonio es mostrar que nuestro Señor Jesucristo nació, murió, resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. No, ese es el propósito, mostrar la condición del hombre como pecador y que Cristo Jesús murió por nosotros. No, esa es la finalidad y nosotros debemos de saber que el Evangelio es poder, hermanos. No, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. No veamos la enfermedad como una limitación, hermanos. En verdad que tenemos hermanos que están hoy en día en cama, están padeciendo enfermedad y que son una bendición porque desde ahí están orando, hermanos, y están clamando al Señor, ¿no? Y desde aquí nosotros oramos por ellos, hermanos. Claro que oramos por ellos. Dice primera epístola del apóstol San Pablo. Leo primero la última parte de Gálatas 4:14. Dice: y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne, antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La predicación del Evangelio en la enfermedad es una manifestación de amor, hermanos. Cuando nosotros vemos que el Evangelio, hermanos, el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una manifestación del amor de Él hacia el pecador, hermano. No, es algo que nosotros debemos entender de una forma clara. Y nosotros lo encontramos desde San Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Entonces es una manifestación del amor de Dios hacia ¿quién, hermano? Hacia el pecador, hacia el impío, que ciertamente la paga del pecado es muerte, pero Dios extiende su misericordia para aquellos hombres. Pero así el acercarnos nosotros en medio de nuestras limitaciones y hablar del Evangelio, hermanos, es una muestra del amor de Dios hacia esas personas, y que muchas veces esas personas también reaccionan en ese amor. Primera epístola de San Pedro 1:22 dice: habiendo purificado nuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios es derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y eso es lo que nos muestra que el amor que hay en nosotros como hijos de Dios es derramado ¿por quién? Por Dios, por medio de su Espíritu Santo. Pero también es derramado en aquellos que han creído, a los cuales usted les predica. Por eso la iglesia en Galacia había recibido el mensaje de la palabra de Dios y veían al apóstol San Pablo, lo veían como un ángel, ¿no? Un ángel es un mensajero de Dios, ¿no? Y la palabra apóstol también significa enviado. Entonces encontramos que el mensaje del apóstol San Pablo, la iglesia en Galacia lo había abrazado,
Y entonces habían aceptado, se le había predicado el evangelio, hermanos. Y la iglesia en Galacia lo había aceptado, y por eso ese amor que tenían y que lo habían demostrado con el apóstol San Pablo. Por ejemplo, en el versículo 15 dice: ¿dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Y nos mostraba ese amor tan grande que había en la iglesia en Galacia, que habían procurado a lo extremo para el apóstol San Pablo, ¿no? Y eso nada más es por medio de Dios morando en los corazones de aquel lugar, hermano. ¿Qué fue lo que Dios utilizó? Hagamos de esta breve enseñanza, hermanos, algunas aplicaciones básicas para nuestra vida. Hermanos, que nosotros podemos evangelizar en medio de la enfermedad, ¿no? Que en medio de las circunstancias adversas que pueden ser a nuestra vida, ya estando en cama, hermanos, cuando uno está enfermo, no vienen a visitarnos, hermano. Muchas veces cuando está en cama, cuando está usted grave, hermano, cuando se ha agravado, ¿no han ido a visitarlo a su casa? Sus hijos, sus hermanos, sus padres. ¿No es un momento para predicar el mensaje de la palabra de Dios? ¿No? Eso es lo que nosotros debemos de ver, que Dios a veces abre puertas para que el mensaje de la palabra sea hablado, muchas veces para exhortar, muchas veces a la familia, hermanos, que no quiere aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Que sea usted un instrumento del poder y que puedan ser muchas veces enderezadas aquellas sendas que han sido torcidas muchas veces por medio del evangelio, hermanos. Que nosotros sepamos también que lo que nosotros no podemos hablar nada más es nuestro testimonio, sino hablar el evangelio, hermanos, porque el evangelio es poder, hermanos. Y esa debe de ser nuestra confianza, que nosotros podemos hablar el evangelio, hermanos. Estemos nosotros centrados, y también nosotros debemos tener conscientes que la gente, en este caso la iglesia en Galacia, había respondido favorablemente al mensaje. Pero nosotros también debemos entender que no toda la gente reacciona de forma favorable al mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Seguir hablando, ¿no? Mientras el Señor nos permita la vida, hermano. Sigamos hablando el mensaje de la palabra de Dios, sigamos hablando el evangelio. Cristo es el evangelio, hermanos. O sea, Él es el evangelio, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos hablar, hermano. Puntualizando, Dios es el que abre puertas, aún en medio de las circunstancias adversas, como puede ser la enfermedad. Dios abre puertas. Dios obra por encima de nuestras limitaciones, hermanos. Téngalo usted por seguro. Si usted se siente incapaz, qué bueno, hermano, porque entonces usted va a recurrir a Dios. Y recuerde que el hablar el mensaje de la palabra de Dios es una muestra del amor de Dios hacia ellos, hermanos, hacia los pecadores, hacia los perdidos. Como Dios también mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, hermano, Cristo murió por nosotros, hermanos. Dios nos ha permitido, hermanos, en esta noche aprender sobre la predicación del evangelio en la enfermedad, hermanos. Vamos a pedir al Señor, póngase por favor de pie, y vamos a decirle al Señor que hoy estamos aquí y nos movemos, pero que el Señor, que nosotros podamos ser siempre un instrumento de Dios en sus manos, ¿no? Y cuando el momento llegue que estemos enfermos, bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero también nos permita ser instrumentos en sus manos para poder hablar a nuestra familia, hermanos, a los que amamos, y podamos compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, te pedimos en esta noche, Dios, que te vengas a glorificar como nosotros, Dios. Somos un pueblo, Dios, imperfecto, Dios, somos un pueblo, Dios, Señor, muchas veces incapaz, Señor, sentimos muchas limitaciones, Señor, en nuestra vida, Dios, Señor, pero venimos delante de ti, Dios, Señor, para que extiendas tu misericordia, Dios, sobre nosotros, nos ayudes, Señor, seas propicio, Dios, Señor, a nosotros, Dios, Señor, reconocemos que te necesitamos, Señor.
Y que podamos ser esos instrumentos útiles, Señor, en tus manos para poder compartir el mensaje de tu palabra, Dios, aún en los momentos adversos, Dios, que tú seas el que abra, Señor, Señor, las puertas, y que pongas en nosotros, Señor, de tu gracia para poder hablar el mensaje de poder de tu palabra, Dios, Señor, y que no tengamos temor, Señor, de lo que nos pueden decir, Señor, sino que podamos predicar tu palabra, Dios, con libertad y con gozo, Dios, Señor, porque nosotros, Señor, somos testimonios vivos, Señor, de tu poder y de tu grandeza, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Señor. Bendice también a nuestros hermanos, Señor, que están padeciendo enfermedad, Señor, para que tú los fortalezcas en este tiempo, Dios, y los ayudes, Señor, y puedan ser instrumento, Dios, de bendición donde están en medio de la enfermedad, Señor, y puedan, Señor, hablar tu palabra, Dios, y confrontar, Señor, muchas veces, Señor, al pecado, Dios, Señor. Obra tú, Dios, en cada uno, Dios, de tu pueblo, Dios, en este lugar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. También, Señor, te pedimos por una ofrenda, Dios, que va a ser depositada, Dios, Señor, bendícela, multiplícala y hazla extensiva, Padre eterno, Señor. También, amado Padre, cuando llegue el momento de salir de esta tu casa, después de los grupos doctrinales, pedimos de tu bendición, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Vamos a depositar nuestra ofrenda, vamos a cantar una